Descubre 12 lecciones increíbles de estoicismo que transformarán tu vida para SIMPRE. Carlos siempre había sentido que Valle Verde le debía mucho más de lo que podía ofrecerle. A sus 28 años, un joven ingeniero con ideas innovadoras se encontraba atrapado en un trabajo que no valoraba su talento. Don Felipe, su superior, lo miraba con desdén y desconfianza, arruinando cada presentación con burlas que perforaban su orgullo. No es más que un chico de pueblo, pensaba don Felipe, y ese prejuicio lo dejaba devorado por la frustración. La pasión de Carlos por construir un futuro mejor se iba desmoronando lentamente, recorriendo las calles de su querido Valle Verde, donde se respiraba el eco de las tradiciones familiares. Carlos se detenía una vez más en la pequeña casa de su abuela, doña Teresa. En su cocina, el aroma del café recién hecho le daba la calidez que tanto necesitaba. Allí, entre risas y anécdotas, le contaba historias de su padre, un hombre resiliente que había enfrentado adversidades sin rendirse. La calma es el arma más poderosa, le había dicho doña Teresa, y esas palabras reverberaban en su mente como un mantra. Pero en el fondo, Carlos luchaba con un dilema que lo consumía: ¿debería seguir el camino del estoicismo que le enseñó su abuela o arriesgarlo todo por demostrar su valía ante el desprecio de don Felipe? Después de una presentación que había terminado en un desastroso fiasco, Carlos sintió como los cimientos de su confianza crujían. Don Felipe se había regocijado en su ridículo. La ira se agolpaba en su pecho, provocando que su respiración se volviera irregular. Había algo que lo instaba a enfrentarlo, a exponerse, pero en su interior, una voz susurraba: ¿y si pierdes lo único que te queda? La balanza de su orgullo competía con el deseo de mantener su dignidad intacta. Cada día en la oficina era un escarnio ante sus compañeros, un recordatorio del pasado que lo perseguía. La tensión se apoderaba de él, lo ennegrecía. La ética del esfuerzo, que su familia le había inculcado, se enfrentaba a la sed de venganza, un conflicto que lo mantenía despierto en la noche. Cada vez que sus compañeros hablaban de sus logros, su mente se llenaba de autosabotaje: nunca llegaré a ser lo que ellos son. Momentos después, en la intranquilidad de su mente, un nuevo desafío se presentó. Supo que debía actuar, que había llegado el momento de desenmascarar a don Felipe. Su ingenio, hasta entonces reprimido, palpitaba en su interior como un resorte. Sin embargo, la pregunta que no lo dejaba dormir era: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograrlo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada impulso de determinación se debatía con la lealtad familiar. En una reunión crucial, Carlos debía enfrentarse a don Felipe, y la presión lo envolvía como una niebla espesa. Mientras los demás estaban nerviosos, él experimentaba el sudor frío en su frente y un tumulto de pensamientos circulando por su mente. Hoy es el día, no puedo dar un paso atrás. La sala se llenó de un silencio opresor. Cuando finalmente se plantó frente a don Felipe, su aire de desprecio era palpable, pero Carlos sabía que había llegado el momento. Con la voz firme y el corazón retumbando, no solo hablaría de sus ideas, hablaría de su historia, del sacrificio de su familia, de todo lo que había significado el poder enfrentar desafíos sin claudicar. Pero, justo cuando el ambiente comenzaba a cambiar y un murmullo de reconocimiento se hacía eco en la sala, una revelación inesperada podría tumbarlo todo y barrer bajo su rugosa realidad la pregunta sin resolver: ¿puede realmente un hombre cambiar su destino sin traicionar a su familia? La angustia crecía. La inercia en la sala se tornó pesada, un silencio denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Carlos podía sentir cómo los ojos de sus compañeros se posaban sobre él, expectantes y escépticos. Era el instante que había anticipado por semanas, donde su voz podría romper las cadenas de la desesperanza y darle vida a sus ambiciones. Sin embargo, mientras comenzaba a hablar, un escalofrío de duda se deslizó por su espalda. ¿Y si todo esto es en vano?, pensó. Al principio, sus palabras fluyeron con claridad. Detalló su visión para el nuevo proyecto, desglosando cada detalle técnico con precisión. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra de duda se asomaba, recordándole cuán lejos había llegado, pero también cuánto podía perder.
Los murmullos de aprobación comenzaron a disolverse en el aire tras cada interrupción burlona de don Felipe. Eso nunca funcionará, Carlos. Tú solo no puedes entender la complejidad de las cosas. Mientras las palabras hirientes rebotaban en su mente, el efecto fue inmediato, sus pensamientos se turbaban. Pero de repente, un atisbo de claridad emergió entre la confusión. Recordó las historias de su padre, viviendo momentos donde la perseverancia superaba las adversidades, donde levantarse tras cada caída era lo que definía al hombre. Esta revelación se convirtió en su ancla. Con determinación renovada, Carlos hizo un alto y, mirando directamente a don Felipe, ofreció una visión en la que su idea no solo prometía progreso, sino que podría sentar las bases para transformar la forma en que trabajaban en equipo. Las palabras fluyeron como un torrente: no estoy aquí solo para presentar una idea, estoy aquí para recordarnos el potencial que todos compartimos. El valor no está en lo que hemos hecho, sino en lo que podemos hacer, si nadie nos frena. Don Felipe, aunque visiblemente molesto, no podía ignorar el cambio en la atmósfera. Sus compañeros empezaron a preguntar, a debatir, incluso a defender a Carlos. Un calor inesperado llenó la sala, un sentido de colaboración que había estado perdido. El cambio no solo era de Carlos, sino de todos aquellos que una vez lo habían menospreciado. Carlos dejó caer el peso de su historia ante ellos, no solo luchaba por su idea, sino también por su dignidad mientras confrontaba su miedo a la desaprobación. Cada persona en la sala se convierte en un reflejo de su propio viaje, todos con historias escondidas de superación. Pero, al finalizar la reunión, una fría realidad emergió: a pesar de esta pequeña victoria, don Felipe todavía tenía el poder de manipular el rumbo de su carrera. La tensión palpable entre ambos se intensificó, y la sensación de un desafío aún mayor se cernía sobre él. Con la determinación ardiente en su pecho, Carlos supo que enfrentarse a don Felipe era solo la primera parte de su travesía. Las viejas heridas, los prejuicios en su contra, y el constante tira y afloja en su oficina no se resolverían de la noche a la mañana. Había descubierto su voz, pero el verdadero desafío estaba aún por llegar. ¿Qué medidas estaba dispuesto a tomar para asegurar que su esfuerzo no se desvaneciera ante la obstinación de su superior? La urgencia por actuar se apoderó de él. No podía permitirse ser silenciado otra vez. Así, mientras la inquietud zumbaba en su mente, una idea emergió: quizás necesitaba aliarse con alguien más, alguien que pudiera ofrecerle una perspectiva diferente y recursos que él aún no había considerado. Sin embargo, ¿quién podía ser esa persona? Con la presión montándose nuevamente, Carlos se zambulló en la incontenible búsqueda de la respuesta, y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valle Verde, un nuevo desafío emergía entre las sombras de sus pensamientos. La noche se extendía sobre Valle Verde como un manto oscuro, y mientras Carlos conducía por las calles desiertas, sus pensamientos eran un torbellino. La reunión había sido solo el principio, una chispa en medio de una tormenta. Si iba a transformar su destino, necesitaba más que una buena idea y un puñado de aliados improvisados. Tenía que emprender un camino estratégico y consciente para contrarrestar a don Felipe y sus tácticas desestabilizadoras. Decidido, se dirigió a la biblioteca local, un espacio que siempre le había ofrecido un refugio en momentos de incertidumbre. Los estantes repletos de libros eran como un laberinto donde podría descubrir no solo secretos sobre la industria, sino también sobre sí mismo. Al entrar, el aroma a papel viejo lo envolvió como un abrazo, propiciando la calma que tanto necesitaba. Había recursos a su alcance, y estaban esperando ser desenterrados. Mientras hojeaba los volúmenes, su mirada se detuvo en un libro que brillaba con una promesa de conocimiento: Estrategias de negocios en situaciones adversas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su perspectiva necesitaba un giro radical. No podía seguir permitiendo que cada crítica, cada diatriba de don Felipe, lo desestabilizara. Necesitaba investigar, no solo sobre el proyecto en el que trabajaba, sino sobre estrategias de liderazgo y gestión de crisis. Con cada página que leía, Carlos comenzó a aplicar las lecciones a sus propias experiencias. La importancia de la resiliencia, el control de las emociones en situaciones de conflicto, y el arte de escuchar antes de reaccionar. Sintió cómo cada concepto se introducía en su mente, solidificando la determinación que lo había acompañado a lo largo de su viaje. Sin embargo, había una lección que resonó más profundamente en su interior: la estrategia de la diplomacia en situaciones de confrontación. Sabía que para superar a don Felipe, tendría que ser astuto, no solo valiente. El choque directo podría no ser la mejor opción, a veces, un enfoque más sutil podía resultar más efectivo.
reflexionó sobre la idea de acercarse a colegas que respetaba, aquellos que habían tenido experiencias similares con don Felipe, buscando construir un diálogo basado en confianza mutua. Al salir de la biblioteca, la claridad lo envolvía. La lluvia había comenzado a caer, y mientras las gotas golpeaban el pavimento, Carlos entendió que su crecimiento personal no dependería únicamente de su capacidad para comunicar ideas, sino de su habilidad para forjar alianzas estratégicas. Cada persona con la que podía conectar era una pieza en un rompecabezas que aliviaría su batalla contra una figura de autoridad que siempre había silenciado a otros. Con renovada energía, se propuso llevar esta nueva estrategia a la práctica. Su mente comenzaba a visualizar un escenario en el que podría reunir a sus compañeros y compartir no solo su proyecto, sino también abrir un espacio para que otros expresaran sus propias inquietudes y aspiraciones. La idea de una reunión informal, quizás en un café cercano, lo emocionó. Era el primer paso para crear una red de apoyo. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, una sombra de dudas se cernía sobre él. ¿Cómo podría resistir las maniobras de don Felipe cuando empezara a notar el movimiento de Carlos y sus aliados? La presión de actuar, de ser proactivo, lo llevó a una decisión crítica. Quizás la única forma de enfrentarse a su superior era adentrándose en su terreno. Esos pensamientos lo dejaron inquieto. Hasta donde estaba dispuesto a llegar para proteger su sueño, la respuesta a esa pregunta se convertiría en el siguiente gran desafío. Mientras la lluvia se intensificaba, Carlos supo que los caminos que estaba a punto de elegir no solo cambiarían su futuro, sino que también pondrían a prueba su carácter. Lo que había comenzado como una lucha por una idea ahora se transformaba en una batalla mucho más personal. Parado bajo el manto de la lluvia, sintió cómo la tensión crecía. Había algo en el aire que le decía que el siguiente paso era crucial. Se preguntó de nuevo si estaba listo para entrar en el juego, pero esta vez, con intenciones firmes y un plan claro. Esa pregunta se repitió en su mente como un mantra. La respuesta estaba justo adelante, aguardando en la penumbra de su futuro. ¿Podría realmente tomar el control de su destino y enfrentar a don Felipe? Carlos despertó al día siguiente con la resolución de que la transformación comenzaría en su interior. La lluvia había cesado, pero las gotas imbuidas en su mente seguían generando ondas. En su ventana, el sol emergía con un fulgor renovado, como un símbolo de su renovado propósito. Mientras se preparaba, repasaba las lecciones que había absorbido con avidez en la biblioteca. Se despojó de la duda y se armó de una confianza implacable. Ese día, se decidió a que la primera reunión informal que había imaginado, la clave para establecer alianzas, tendría lugar esa misma tarde. Carlos planificó cuidadosamente cada paso. La elección del café, el momento de la cita, y hasta los temas que buscaría tocar con sus compañeros eran partes esenciales de un esquema más grande, la creación de un espacio seguro donde todos se sintieran escuchados y valorados. No solo quería compartir su visión, sino también conectar con las aspiraciones de aquellos que lo rodeaban. A medida que se acercaba la hora de la reunión, sintió como unos escalofríos de ansiedad recorrían su columna vertebral. Aunque había ensayado en su mente cómo abordaría cada parte de la conversación, la posibilidad de ser interrumpido por un comentario despectivo de don Felipe era constante. Sin embargo, comprendió que enfrentar ese riesgo era parte del proceso de crecer. Así, respiró hondo y se marchó. Al llegar al café, vio a Javier y Ana ya sentados en una mesa en la esquina. Sus rostros reflejaban curiosidad y sorpresa, no esperaban una convocatoria de Carlos, una figura que durante mucho tiempo había sido un buen trabajador, pero que rara vez asumía un papel protagónico. Gracias por venir, comenzó, sintiendo que la calidez del ambiente le aportaba un poco de confianza. Fue allí, entre sorbos de café y sonrisas tímidas, donde comenzó a tejer la historia de su visión. Habló sobre las estrategias aprendidas, sobre la necesidad de unirse para enfrentar juntos los obstáculos. Cada frase era un intento de romper barreras y fomentar una autenticidad que muy a menudo brillaba por su ausencia en la dinámica del trabajo. Su pasión se tangible, podía notar que casi cada persona en esa mesa compartía inquietudes similares. Mientras avanzaba en la conversación, Carlos observó cómo el grupo empezaba a experimentar una especie de liberación. Con cada palabra, sus compañeros comenzaron a compartir sus propios desafíos e ideas. Javier reveló que había estado considerando un proyecto innovador para mejorar la productividad, mientras que Ana expresó su frustración con la falta de reconocimiento en su trabajo. Era evidente que este encuentro no solo estaba haciendo eco en su corazón, sino que se estaba convirtiendo en un catalizador para todos. Sin embargo, a medida que la conversación fluía, también emergía el recordatorio constante de don Felipe.
Carlos sabía que la atmósfera de unidad que estaba creando era precisamente la que el gerente temía, un equipo cohesionado que podía cuestionar la autoridad. La idea de que podían actuar como un frente unido lo excitaba, pero también sembraba dudas. ¿Estaban listos para tal desafío? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando don Felipe decidiera poner ojo sobre el incipiente grupo? La conversación giraba cada vez más hacia la acción. Propusieron organizar sesiones regulares para compartir y discutir ideas, un esfuerzo colectivo que podría darles fuerza. Fue en ese momento que la sombra de la duda de Carlos se tornó más intensa. Sabía que se estaba poniendo en juego algo mucho más grande que un simple café, en sus manos estaba el poder de cambiar la cultura laboral que tanto les había limitado, y aquí estaba el dilema, ¿podía realmente asumir el riesgo de enfrentar la autoridad en busca de un bien mayor? El impulso por llevar su idea a la acción crecía, sin embargo, la realidad del posible retroceso, un choque inminente con don Felipe, amenazaba con desdibujar las líneas de su entusiasmo. Con un nudo en el estómago y una mirada renovada en su mente, Carlos tomó una decisión. Estaba listo para dar el siguiente paso, no solo hacia el fortalecimiento de su red, sino un claro posicionamiento frente a don Felipe. Sin embargo, la respuesta a la pregunta más importante todavía escurría por los rincones de su mente, hasta donde estaba dispuesto a llegar por sus ideales y su futuro, mientras se retiraban del café, una revelación le golpeó de lleno. La unión del grupo comenzó a gestar dentro de él un nuevo propósito y una pregunta inquietante, ¿qué tan fuerte podía volverse cuando un equipo se alineaba en una misión común? Con el eco de esas palabras resonando en su mente, la certeza se apoderó de su ser, estaba a punto de entrar en la fase más intensa de su lucha. La batalla por la verdad y el reconocimiento no solo era suya, sino que ahora pertenecía a todos. ¿Cuál sería el próximo movimiento cuando entrara en la línea de fuego? Carlos despertó esa mañana con un propósito definido. Saber que el grupo confiaba en él le otorgaba una dosis de energía. Las sesiones regulares se convertirían en un espacio donde cada voz contara. Pero en su interior, la balanza entre el optimismo y el miedo pendía peligrosamente. Durante la semana, Carlos trabajó incansablemente en la planificación. Llenó su cuaderno con ideas, estrategias y puntos clave que necesitaba comunicar. Sin embargo, a la par de su preparación, la constante mención de don Felipe se instalaba en su mente. Carlos sabía que su gerente era rígido, con un enfoque autoritario que no toleraba cuestionamientos. Esa reputación era una losa que pesaba en su ánimo. Al llegar el tiempo de la próxima reunión, la ansiedad se apoderó de él. Los rostros de Javier, Ana y los otros compañeros se asomaron a su cabeza. Lo había imaginado muchas veces, sin embargo, esa imagen había sido idealizada, y la realidad era que existía una barrera entre él y esos ideales, una muralla de duda y temor. Recuerden, lo que tenemos aquí es una oportunidad, les dijo Carlos. Cuando sus palabras emergieron, sintió que una pequeña chispa de determinación avivaba su voz. Si podemos abrirnos entre nosotros, tendremos la fuerza necesaria para enfrentar cualquier obstáculo, Ana sintió, sumando su apoyo. No más críticas destructivas ni comentarios despectivos. Haremos un pacto de confianza, Javier, tras una pausa, ululó sus preocupaciones. ¿Pero qué haremos si don Felipe se encuentra con esto? Él no tomará bien que cuestionemos su estilo de liderar. Ese fue el instante en que la tensión hizo su entrada. Carlos sintió la presión de su propio esfuerzo de conectar y las dudas de sus compañeros. La pregunta de Javier resonó en su mente, ¿realmente estaban preparados para desafiar la norma? El ciclo de conversación continuó. Compartieron logros pasados, intereses y aspiraciones, pero la sombra del temor seguía presente. Carlos comprendió que la cohesión del grupo dependía no solo de la confianza, sino también de la capacidad de enfrentar adversidades. Una revelación golpeó su entendimiento, no solo se trataba de un espacio seguro, debía ser un bastión de resistencia, ese camino requeriría habilidades que aún no había desarrollado, la capacidad de influir en los demás, de negociar y de tener conversaciones difíciles. Debía construir no solo su propio carácter, sino también el de su grupo. Se dio cuenta de que su propia inseguridad estaba influenciando el estado de ánimo de sus compañeros. Esa noche, Carlos se sentó a reflexionar. Decidió que no podía permitir que el miedo al rechazo lo estancara. La voz interior que había comenzado a cultivar en su transformación debía fortalecerse. Ingresó a Internet y buscó recursos sobre liderazgo, asertividad y habilidades socioemocionales. La cantidad de información era abrumadora, pero también era posible.
Cada artículo y cada video generaban una nueva resquicio de motivación en su ser. Mientras exploraba estos temas, algo clave resonó: la imperfección y la vulnerabilidad eran parte del crecimiento. Ni él ni su grupo debían ser perfectos para hacer frente a don Felipe. Así, entendió que ser auténtico, aunque incómodo, era necesario. Con un aire renovado, Carlos volvió a la mesa al día siguiente, decidido a implementar un nuevo enfoque. Esbozó su primera estrategia: darles a sus compañeros un rol activo en la conducción de las próximas discusiones. Crear periodos de liderazgo rotativo, donde cada uno pudiera tener su momento en el centro. Sin embargo, en ese proceso, vislumbró una nueva dificultad. ¿Qué pasaría si esa vulnerabilidad no se recibía bien? El miedo a la represalia de don Felipe volvió al centro de su pensamiento. Con cada paso que daba, también debía enfrentar sus propios miedos de ser juzgado, no solo por el gerente, sino por quienes lo rodeaban. Pero, lo que comenzó como un titubeo interno, pronto se transformó en una fuerza poderosa. El deseo de construir un espacio en el que todos pudieran florecer lo motivaba. La meta era clara: quería un ambiente donde cada uno pudiera expresar sus inquietudes sin el estigma del miedo. Carlos, aunque todavía con dudas, dejó su lugar de confort. El miedo y la excitación bailaban en su interior, creando una mezcla caótica, pero estimulante. ¿Su decisión de actuar iría más allá de lo individual? ¿Estaba, de verdad, a punto de descubrir aquello que lo haría brillar en medio del desafío? En cada segundo que pasaba, la pregunta se volvía más complicada. ¿Y si ese camino lo llevaba a una confrontación inevitable con don Felipe? La próxima reunión estaba al llegar, y con ella, las respuestas que tanto anhelaba. Carlos respiró hondo, preparándose para la reunión que podría cambiar el rumbo de su grupo. La decisión de implementar el liderazgo rotativo era arriesgada, pero sentía que era el primer paso para construir un equipo más cohesionado y resiliente. La ansiedad recorría su cuerpo, pero también había una pequeña llama de determinación latiendo en su pecho. Consciente de que el cambio requería supervisión y aceptación, estableció una agenda clara. Empezaría su intervención explicando el propósito detrás de la propuesta y el valor que llevaría al grupo. Sin embargo, su mente no dejaba de divagar hacia la figura autoritaria de don Felipe. ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? La constante lucha entre lo que quería lograr y el temor a la represalia seguía desgastando su paz interior. A medida que los minutos avanzaban, la sala comenzó a llenarse de murmullos. Carlos miró a sus compañeros, cada uno mostraba una mezcla de curiosidad y miedo. Era un reflejo de su propio estado. Era evidente que todos deseaban un cambio, pero el temor a las repercusiones de don Felipe era palpable, como un peso invisible que los mantenía anclados. Al alzar la voz, sintió que sus nervios se transformaban en convicción. Hoy más que nunca, debemos hablar. La estructura actual nos limita, nos hace sentir como marionetas en manos de un titiritero. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir. Vamos a cambiar eso juntos. Las palabras resonaron en la sala, y por un instante, vio destellos de esperanza en las miradas de sus compañeros. Ana fue la primera en reaccionar, apoyando su idea y sugiriendo un enfoque colaborativo. Esto puede ser difícil, pero si todos estamos de acuerdo en jugar este nuevo juego, quizás podamos convencernos a nosotros mismos y a don Felipe de que estamos listos para ser escuchados. Carlos sintió que su corazón latía más rápido. La conexión entre él y Ana daba lugar a un ecosistema de fuerza y valor. A partir de ahí, él dirigió la reunión de manera más interactiva, promoviendo feedback instantáneo sobre sus propuestas. Cada comentario o gesto solidificaba la idea de que su grupo estaba comenzando a afianzarse. Sin embargo, su mente seguía paralelamente temerosa, y si todo esto terminaba en un desastre ante los ojos de don Felipe, durante esa sesión, Carlos tuvo una realización importante. Se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era contra don Felipe, sino contra sus propios límites internos. Tenía que aprender a confrontar su miedo a la desaprobación, a la crítica, a ser considerado menos capaz. Había un fuerte deseo de demostrar que sí tenía lo que se necesitaba para liderar, no solo a nivel profesional, sino también desde el entendimiento emocional de cada uno de sus compañeros. Cuando la reunión llegó a su fin, una mezcla de satisfacción y ansiedad se instaló en su ser. Habían dado un paso adelante, no era solo una charla más, había empezado a cimentar un ambiente donde todos podrían expresarse, a pesar de los desafíos por venir. La voz de Carlos empezaba a resonar con más fuerza, y cada interacción lo impulsaba a superar sus propios temores. Sin embargo, detrás de esa brisa de esperanza, un nuevo dilema se asomó.
¿Qué pasaría cuando don Felipe se enterara de sus intenciones y decidiera intervenir? Carlos sabía que hablar sería solo el primer paso. Tendría que prepararse para una confrontación que podría poner a prueba no solo su valentía, sino todo lo que acababa de construir. La próxima reunión no sería solo un desafío, podría convertirse en una prueba de fuego. Con la inquietud apoderándose de él, Carlos cerró los ojos por un momento, consciente de que el camino hacia su crecimiento personal y profesional apenas comenzaba. ¿Estaba listo para todo lo que vendría? La tensión aumentaba, y cada duda se convertía en una invitación. Al abrir de nuevo los ojos, era evidente, la confrontación con don Felipe estaba a la vuelta de la esquina, y la resistencia de su grupo quedaba por comprobarse. ¿Podría mantener el impulso ante una adversidad inminente? La respuesta lo llevaría hacia una revelación que cambiaría no solo su vida profesional, sino su esencia misma. La mañana siguiente, Carlos se despertó con una nube de dudas sobre su cabeza. Durante la noche, había imaginado más de un escenario posible ante la inminente confrontación con don Felipe. Su mente estaba atrapada en un ciclo de qué pasaría si, que le robaba la energía. Sabía que el liderazgo rotativo era su visión, pero el temor de que el director desmantelara su esfuerzo con una simple crítica lo mantenía en alerta constante. Sin embargo, en lugar de permitir que la ansiedad lo dominara, utilizó aquel estado de alerta como combustible. Se sentó en su escritorio, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Así es como se dio cuenta de que cada palabra que plasmaba resultaba en estrategias, reflexiones y alternativas que lo acercaban más a ser el líder que quería ser. A medida que su pluma recorría el papel, sus miedos comenzaban a transformarse en un plan de acción concreto. Decidió formalizar no solo su propuesta de liderazgo rotativo, sino también el tipo de feedback que esperaba de su equipo. Creó un esquema en el que cada miembro tendría voz, cada idea sería explorada, y cualquier crítica constructiva sería buscada activamente. Encajar y adaptarse a las reacciones de su grupo se convirtieron en tácticas que impulsaban su desarrollo personal y profesional. Aquella incertidumbre se estaba convirtiendo poco a poco en autoconfianza. En la oficina, la atmósfera era tensa pero expectante. Carlos decidió convocar una breve reunión con su equipo. Quería darles la oportunidad de expresar sus inquietudes antes de la llegada de don Felipe. Necesitamos prepararnos. Este es un proceso en el que todos estamos involucrados, dijo, exhortando a cada uno a ofrecer su perspectiva sobre la situación con el director. Al fomentar un diálogo abierto, no solo estaba apoyando la dinámica de equipo, sino también construyendo su propia confianza como líder. La respuesta fue sobrecogedora. A medida que sus compañeros comenzaron a hablar, comprendió que el miedo por la reacción de don Felipe era tan compartido que se había convertido en un punto de conexión hacia un propósito común. Ana, destacando de nuevo, propuso que cada vez que se presentara algún desafío, tendrían sesiones de reflexión en las que todos pudieran expresar cómo se sentían. Afrontaremos esto como un equipo, afirmó con firmeza. Los ojos de Carlos brillaban mientras sus compañeros compartían ideas, temores y, sobre todo, soluciones. La sala se llenaba de un aire de determinación, y en ese momento, Carlos entendió que su papel no solo era de líder, sino de facilitador del crecimiento individual y colectivo. La conversación fluía, y cada aportación reafirmaba que estaban construyendo un camino hacia la mejora. El respeto mutuo estaba cimentando una sólida base donde incluso las críticas a don Felipe se abordaban desde una postura de crecimiento. A pesar de la comunidad que estaba formando, sentía que el nexo emocional que se empezaba a tejer no iba a ser suficiente para enfrentar a don Felipe. Tenía que prepararse para la posibilidad de no ser escuchado, de ser rechazado. Esa idea se convirtió en un desafío personal. De repente, la confrontación con el director no solo era una prueba de su determinación, sino una oportunidad de demostrar que él podía sostener su visión ante la presión. Justo cuando Carlos se sentía listo para enfrentarse a lo que viniera, una notificación de su teléfono rompió su concentración. Era un mensaje de Ana: ¿te parece si lo discutimos antes con don Felipe juntos? Necesitamos estar bien alineados. La propuesta lo sorprendió, pero también lo atosigó. La idea de ser un grupo unido frente a una figura de autoridad le dio un nuevo ímpetu, pero también le planteó un nuevo dilema. ¿Qué pasaría si ese respaldo no fuera suficiente ante la autoridad de don Felipe? La ansiedad inundó su ser nuevamente. Con el tiempo corriendo en su contra, Carlos subió la escalera emocional hacia una nueva resolución. Debía confrontar no solo a don Felipe, sino también su propia vulnerabilidad. Estaba próximo el momento clave. A medida que se acercaba el instante en que se sentaría frente a don Felipe,
cada latido de su corazón parecía resonar con la pregunta intrínseca: ¿podría alcanzar la fortaleza que había empezado a construir? El destino de su proyecto, de su equipo, de su crecimiento personal, dependía de su respuesta. La tensión lo envolvía a medida que se preparaba. El enfrentamiento es ahora o nunca, se decía a sí mismo. El eco de esa frase resonaba en su mente mientras su determinación era puesta a prueba. ¿Lograría llevar consigo el coraje suficiente para enfrentar a don Felipe y, en última instancia, a sí mismo? La respuesta se acercaba, y el tiempo de la verdad estaba a punto de llegar. Los preparativos se intensificaron en la sala de reuniones antes de que Carlos se enfrentara a don Felipe. Cada asistente parecía absorber la energía que emanaba de Carlos, una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que no solo estaba en juego su visión de liderazgo rotativo, sino también su autoconfianza emergente, construida por las pequeñas victorias que había logrado en los últimos días. Ana, quien había asumido un papel proactivo, se acercó a Carlos con un gesto de amabilidad. «Recuerda lo que discutimos. Este es un esfuerzo colectivo. No estás solo». La autenticidad de su apoyo era un bálsamo en medio de sus dudas. Carlos aspiró profundo y se permitió apreciar el avance que había logrado. El simple hecho de haber promovido la reflexión, de abrir un espacio donde las preocupaciones podían ser compartidas, era monumental en su camino hacia el liderazgo. Mientras se acomodaban en la sala, Carlos se detuvo un momento para observar a su equipo. Se dio cuenta de que cada uno de ellos, con sus esperanzas y temores, estaban en sintonía. Había creado un ambiente donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente hacia la fortaleza colectiva. Esa revelación se convirtió en un mantra en su mente: el miedo compartido puede transformarse en coraje compartido. La llegada de don Felipe marcó un cambio en la atmósfera. El director entró con su aura autoritaria, su presencia dominaba el espacio. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero rápidamente se recordó a sí mismo que había trabajado arduamente para esta confrontación. Esto es una oportunidad, pensó. Mientras su mente se centraba en sus objetivos, don Felipe empezó la reunión con su estilo habitual, escaneando la sala, su mirada fría y calculadora. ¿Qué tienen que compartir?, preguntó, exponiendo su desdén por cualquier propuesta que pudiera surgir. Carlos sintió que era el momento. Con firmeza, respiró hondo y expuso su visión de liderazgo rotativo, enfatizando la importancia de fomentar una cultura de retroalimentación activa y participación. A medida que su voz resonaba, se dio cuenta de que sus argumentos eran sólidos, apoyados por su equipo. A lo largo de la exposición, sin embargo, las preguntas incisivas de don Felipe lo hacían tambalear. Era obvio que el director quería desestabilizar su propuesta. Con cada respuesta, la ansiedad amenazaba con surcar su mente, pero sus compañeros de equipo, quienes habían seguido con atención, comenzaron a respaldarlo con intervenciones que alineaban visiones y ofreciendo datos que fortificaban su postura. La presentación del proyecto avanzaba, pero la presión era palpable. Carlos sentía su pulso acelerarse con cada crítica que don Felipe lanzaba. En un momento, el director desnudó las debilidades de la propuesta, cuestionando si el liderazgo rotativo realmente produciría resultados tangibles. Ante esto, Carlos reflexionó por un instante. En lugar de frustrarse, decidió aprovechar la crítica como una oportunidad. «Es una observación válida», respondió. «Pero en lugar de enfocarnos en lo que puede fallar, ¿no es más valioso explorar los beneficios de un enfoque que permite a cada miembro estar en el centro de la toma de decisiones?». La respuesta resonó, no solo en la sala, sino en su propio ser. Aquí estaba, haciendo una defensa no solo de una idea, sino de un principio que podría redefinir su manera de liderar. Sin embargo, el enfrentamiento no se detuvo ahí. Don Felipe, aún insatisfecho, le lanzó un desafío directo: si esto falla, ¿estarás dispuesto a asumir la responsabilidad? Esa pregunta caló hondo. En ese instante, Carlos se percató de que los instintos de preservación comenzaron a entrar en su mente. ¿Qué pasaría si, al final, su esfuerzo no tenía el impacto esperado? Múltiples caminos de preocupaciones se abrieron ante él. Mientras la reunión llegaba a su clímax, Carlos se encontró atrapado entre la expectativa de su equipo y la presión del director. En ese mar de incertidumbre, un nuevo pensamiento emergía: la capacidad de transformar el miedo en una oportunidad para el crecimiento personal. Sin embargo, la sombra de la posibilidad de fracaso lo acechaba, y las palabras de don Felipe resonaban en su cabeza como un tambor que marcaba un compás inquietante. El final de la reunión se acercaba y, con ello, la decisión que definiría su futuro. Carlos sabía que no podía retroceder. La presión era intensa, casi abrumadora,
y cada segundo se convertía en un puente que lo conducía hacia el precipicio de la verdad. ¿Qué pasará si no me atrevo a ser el líder que sé que puedo ser? Esa pregunta latente articularía el cierre de este enfrentamiento, y Carlos se vio empujado a una revelación: el verdadero liderazgo no se trata de la ausencia de miedo, sino de su gestión continua. El momento culminante se dibujaba en el horizonte, y con él venía la oportunidad de definir quién era realmente Carlos en el esquema de liderazgo. ¿Sería capaz de dar el salto o se quedaría atrapado en sus inseguridades? La última palabra de don Felipe se acercaba, y con ella la posibilidad de transformación o la inseguridad del regreso atrás. Carlos sintió como el aire en la sala se volvía denso mientras enfrentaba la mirada evaluadora de don Felipe. La responsabilidad se repetía en su interior, resonando como un eco que demandaba una respuesta. En ese instante, comprendió que no solo era su propuesta la que estaba en juego, era su propia esencia como líder. Se dio cuenta de que la verdadera prueba sería lidiar con sus inseguridades, no solo ante el director, sino ante sí mismo. Con una determinación renovada, Carlos decidió no abordar la pregunta de don Felipe desde la defensa, sino con una perspectiva proactiva. Sí, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad, afirmó, sintiendo que esas palabras trascendían un simple compromiso. Era una declaración sobre su voluntad de crecer y aprender, sin importar el resultado. Al pronunciar aquellas palabras, notó que la sala quedó en un silencio tenso. Sus compañeros de equipo parecían al borde de la anticipación. En ese instante, sus dudas se transformaron en una sensación de poder que creció en su interior. Había un atisbo de claridad en su mente, comprendió que asumir la responsabilidad no significaba temer al fracaso, sino abrazar las lecciones que se derivarían de cualquiera que fuese el resultado. Permíteme aclararlo, continuó Carlos, sintiendo cómo la situación se volcaba a su favor. El liderazgo rotativo no es solo sobre compartir responsabilidades, es sobre cultivar un entorno donde cada uno pueda prosperar gracias a la confianza mutua. Todos estamos en este viaje juntos, y el éxito se mide por nuestra capacidad para aprender de los desafíos. Era la primera vez que Carlos sentía que podía influir sin ser arrastrado por la marea de la crítica. La energía en la sala se transformó, sus compañeros comenzaron a interrogar y reforzar la propuesta. Se estaba creando un debate saludable, distinto a la confrontación que había imaginado. Comenzó a ver en ellos a aliados activos en lugar de meros observadores silenciosos. Don Felipe, aunque aparentemente inmutable, no pudo ocultar una ligera ceja levantada. Estaba claro que Carlos había conseguido captar su atención. La tensión se transformó en un juego de ajedrez emocional, y Carlos descubrió que podría ser un jugador astuto. Con cada intervención de su equipo, la confianza de Carlos se amplificaba. Ahora, no solo defendía una idea, sino que demostraba su capacidad de liderazgo. Conducía la discusión con una mezcla de firmeza y humildad, manteniendo la conciencia de que podía adaptarse y aprender de cada comentario. Su mente se activaba, generando respuestas más medidas y estratégicas, como si la adversidad alimentara su ingenio. Sin embargo, en el fondo, Carlos sabía que la verdadera batalla no había terminado. Don Felipe, por experiencia, tenía aún cartas que jugar. La última palabra del director flotaba en el aire como una sombra, podía ser devastadora o reveladora. Una vez más, el tono de don Felipe cambió, y con su voz resonante, preguntó: Carlos, ¿estás preparado para gestionar el caos que puede surgir de una rotación de liderazgo? Porque si hay algo que sé es que la teoría se desmorona ante la presión real. Carlos sintió como el peso de las expectativas se ubicaba de nuevo sobre sus hombros, pero también se amplificaba la chispa de su autodescubrimiento. Había comprendido que su crecimiento personal dependía de su aptitud para manejar el caos, no evadirse de él. Con cada palabra de don Felipe, Carlos veía la posibilidad de construir no solo su propuesta, sino su propio estilo de liderar ante la prueba del fuego. Don Felipe, precisamente eso es lo que propongo, replicó, su tono adverso pero reflexivo. No se trata solo de abrir el camino al liderazgo rotativo, sino de prepararnos como equipo para enfrentar cualquier desafío que surja. Esa es la esencia de la resiliencia. Volvió a sentir la firmeza de su decisión, el camino a un poblado de dudas, pero ahora iluminado por la luz de las posibilidades. Estaba lidiando con algo más profundo que un desafío profesional, estaba en medio de un proceso de autoafirmación. La reunión parecía acercarse a su clímax, y Carlos sabía que debía estar preparado para lo que siguiera. Con una nueva claridad, la visión de su verdadero yo como líder comenzaba a delinearse. El final parecía inminente, pero con la última mirada interceptada de don Felipe, Carlos se encontró cuestionando: ¿cuántas verdades más podría descubrir sobre sí mismo en este camino lleno de incertidumbres?
Todo dependía de cómo se manejaría la conexión entre su valor interno y las respuestas externas. ¿Sería capaz de transformar esta confrontación en un pilar fundamental de su liderazgo? La respuesta estaba por verse, y la tensión estallaba en el aire, presionando hacia el desenlace de su enfrentamiento personal en el escenario profesional. La luz del nuevo día iluminó el rostro de Carlos mientras se encontraba frente al espejo, preparándose para la reunión con don Felipe. Sabía que este encuentro representaba más que una simple confrontación, era la culminación de su viaje personal hacia la autoconfianza y la aceptación de sí mismo como líder. A medida que Carlos se sentaba en la sala de reuniones, el silencio tenso se apoderó de él, como un espectro que amenazaba con asfixiarlo. No obstante, bajo esa presión, había cultivado un entendimiento profundo de su propio valor, se sentía listo para abordar las preocupaciones de su equipo y del director, al mismo tiempo. La decisión de enfrentarse a don Felipe no era solo un impulso, era el resultado de horas de reflexión y un claro deseo de transformación. La reunión comenzó de manera predecible. Don Felipe se instaló en su sillón, adoptando su habitual postura de desdén. Sin embargo, en lugar de permitirse ser aplastado por su intensidad, Carlos respiró hondo y se llenó de determinación. Retratando la esencia de su propuesta, habló de la necesidad de un liderazgo compartido, resaltando cómo la colaboración podría generar un entorno laboral donde todos se sintieran valorados. Mientras sus palabras surgían, notó que sus compañeros comenzaron a apoyarlo al alzar sus voces. Ana y Javier, por ejemplo, hicieron contribuciones que reforzaron su argumento, generando un cambio palpable en el ambiente. La sala se tornó más colaborativa, un espacio donde las ideas fluyeron y la resistencia de don Felipe se vio incapaz de frenar. Para su sorpresa, la idea de liderazgo rotativo empezó a resonar, generando un murmullo de aprobación. Don Felipe, con su mirada crítica, no podía evitar manifestar su desdén. Pero, Carlos, ¿qué garantizas en términos de resultados?, cuestionó con tono burlón. En ese instante, Carlos tuvo la revelación definitiva, no podía centrarse solo en los temores o críticas de su superior. Su valor radicaba en el poder de la comunidad que había comenzado a cultivar entre sus compañeros. Lo garantizo, don Felipe, es el compromiso de todos en este equipo lo que hará la diferencia. La verdadera fortaleza radica en la cohesión. Las palabras resonaron en la sala como un eco poderoso. En ese momento crucial, Carlos comprendió que la disputa no solo era de liderazgo sino de confianza y responsabilidad compartida. El apoyo de su equipo lo fortalecía, y se dio cuenta de que podía transformarse en un agente de cambio, no solo para sí mismo, sino para todos. La conversación continuó, y Carlos comenzó a experimentar algo nuevo, la certeza. El miedo que había sido su compañero constante se desvaneció, dejando espacio para la confianza y la integridad. Se sintió visto y escuchado, no como un chico del pueblo, sino como un ingeniero innovador merecedor de respeto. La discusión culminó cuando don Felipe, ante la presión colectiva y el mensaje claro de su equipo, se vio obligado a reconsiderar su postura. Está bien, intentémoslo, expresó, con un tono menos despectivo de lo habitual. Era una victoria sutil pero significativa, y Carlos pudo sentir una oleada de alivio y triunfo en su interior. Al final de la reunión, mientras sus compañeros le agradecían el coraje y liderazgo demostrado, Carlos sintió que ya no era el mismo. Había conquistado no solo a don Felipe, sino a sus propias inseguridades. Había transformado el desprecio en respeto, y con cada alabanza, su autoconfianza florecía. Los días y semanas siguientes vieron cómo el ambiente en la oficina se transformaba gradualmente. Con el liderazgo rotativo, cada miembro del equipo comenzó a ser escuchado, y la crítica destructiva dio paso a un diálogo productivo. La conexión entre ilusiones y realidades se fortalecía. Así, Carlos no solo se ganó el reconocimiento profesional, sino que también se estableció como un líder versátil, uno que había aprendido a gestionar sus emociones y las de su equipo en situaciones adversas. La calma y la resiliencia adquirieron un nuevo significado en su vida. Reflexionando sobre su trayectoria, Carlos entendió que su historia había llegado a un desenlace satisfactorio en términos de identidad y propósito. Se sintió orgulloso de haber convertido sus experiencias en lecciones vitales que no solo lo elevarían en su carrera, sino que también dejarían una huella positiva en su equipo y en la cultura laboral de Valle Verde. Era un nuevo día, y mientras se dirigía a la oficina otra vez, sabía que cualquier desafío que enfrentara a partir de ese momento sería una oportunidad para crecer. Había logrado, no solo sus objetivos profesionales, sino también un sentido profundo de realización y confianza en sí mismo. Aprovecha este momento para impactar tu vida también.
Suscríbete inmediatamente a nuestro canal y no te pierdas las próximas historias emotivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan escuchar estos relatos. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, nos encantaría saber qué piensas. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.